Que Dios les bendiga, mis estimados hermanos y amigos. Hoy quiero hablarles sobre el tema ¿cuál es la verdadera iglesia según la Biblia, según las Escrituras? Quiero hablarles acerca de este tema, ¿cuál es la verdadera iglesia según la Biblia? El otro día en este canal de YouTube compartí un breve mensaje sobre Hebreos 12:14 que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y yo decía en el corto mensaje, queremos ver al Señor, y no solamente queremos ver al Señor, sino que queremos estar con Él. Y alguien me envió un mensajito, vio quizás el mensaje, oyó el mensaje, vio el video y me mandó un mensajito. Y gracias, ¿verdad?, por escribirnos. Muchas gracias. Eso quiero decirle que me ayuda mucho. Pues el mensajito que me escribió fue: si está en la verdadera iglesia, va a ver a Dios. Y si no, pues puso otras palabras. Pero así me escribió: si está en la verdadera iglesia, va a ver a Dios. Y yo digo, correcto. Si estoy en la verdadera iglesia, voy a ver a Dios y voy a estar con Él. Pero si no estoy en la verdadera iglesia, no voy a estar con Dios. Entonces, por eso en esta ocasión, mis estimados, quiero hablarles sobre cuál es la verdadera iglesia según la Biblia, según las Sagradas Escrituras. Para ello, yo quiero empezar con una pregunta. Y la pregunta con la que yo quiero comenzar es: ¿qué es iglesia? Yo no sé usted qué concepto tiene, ¿verdad?, de la palabra iglesia. Pero yo quiero leerle aquí a usted sobre qué es iglesia. La palabra iglesia ¿qué quiere decir la palabra iglesia? La palabra iglesia viene de la palabra griega. ¿Qué quiere decir? De la palabra griega eclesia. ¿Qué significa asamblea? Una asamblea o convocatoria. Entonces la palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia. ¿Qué significa asamblea o convocatoria? Entonces, la palabra iglesia no se refiere a un edificio. No se refiere a un edificio. A veces nosotros pensamos que iglesia es un edificio. Pensamos que iglesia son las cuatro paredes. Bueno, a eso le llamamos iglesia. Pero en sí, según la Biblia, la iglesia es ¿qué? Es gente, son personas. Esa es la iglesia. A veces pensamos, ¿verdad?, que la iglesia es un edificio, y cuando pensamos en iglesia pensamos en un edificio. Entonces, iglesias son personas. Personas. Por ejemplo, en la Biblia, los hombres de Dios se refirieron a la iglesia. Y nos vamos a dar cuenta, aquí tengo un texto. Esto es en Romanos capítulo 16, versículo 5. Y se lo voy a leer. Dice así Romanos capítulo 16, versículo 5. Asimismo a la iglesia de su casa,
Oiga, los cristianos primitivos, ellos no tenían una iglesia, ¿verdad? Como en la que yo estoy en este momento. Yo estoy en la iglesia. Estoy en este edificio donde nos reunimos los martes, los jueves, los sábados, los domingos. Nos reunimos aquí. Y nos reunimos aquí para alabar a Dios y para oír su palabra. Pero en sí la iglesia no es este edificio. La iglesia son los que vienen a alabar a Dios y los que vienen a oír la palabra de Dios. Ellos son la iglesia. Y por eso Pablo dice aquí, asimismo, a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es las primicias de Acaya en Cristo. Entonces Pablo aquí está saludando a los hermanos y dice asimismo a la iglesia de su casa. Fíjese que así voy a decir en estas palabras, la iglesia somos cada uno de nosotros. Yo soy iglesia. Usted puede ser iglesia. La iglesia de Dios está en todas partes del mundo. En todas partes del mundo. Entonces, la iglesia, hermanos, es el grupo de hermanos que se reúnen para alabar y oír la palabra de Dios. Pero decíamos, ¿cuál es la verdadera iglesia? Según la Biblia. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Porque a veces todos decimos en el mundo hay un gran número de personas, hay un gran número de iglesias, diríamos, y cada iglesia dice que tiene la verdad, y es que es la verdadera iglesia. Pero según las Sagradas Escrituras, hay una verdadera iglesia, y a esa verdadera iglesia que usted debe de pertenecer si quiere ir al cielo. Por eso yo decía, correcto, para llegar al cielo y para ver al Señor y para estar con el Señor, tengo que estar en la verdadera iglesia, tengo que estar en el lugar correcto. Oiga esto, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia son todas las personas que han aceptado el don de la salvación. Entonces, si usted es una persona que ha aceptado el don de la salvación, usted es la iglesia. Y está en la verdadera iglesia. Pero si usted ha aceptado el don de la salvación, ¿qué quiere decir esto? Aceptar el don de la salvación. Esto quiere decir que usted ya confesó sus pecados. Esto quiere decir que usted ya se arrepintió. Esto quiere decir que usted es una nueva criatura. Esto quiere decir que usted está en obediencia a esta palabra. Eso es aceptar el don de la salvación de Jesucristo. Y ahí de esa manera usted está en la verdadera iglesia. Pero usted no puede decir que está en la verdadera iglesia si no está en obediencia a este libro sagrado. Usted no puede decir que está en la verdadera iglesia si no se ha arrepentido, si no se ha convertido, si no ha nacido de nuevo. No está en la verdadera iglesia. Imagínese cómo va a decir usted que está en la verdadera iglesia si todavía miente. Yo no me puedo jactar y decir estoy en la verdadera iglesia y mentir, tocar lo ajeno, fumar, beber y hacer todas las cosas que la Biblia contradice. No puedo decir que estoy en la verdadera iglesia. Entonces, decíamos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Todas las personas que han aceptado el don de la salvación. Y número 3, la iglesia, todas las personas que reciben a Jesucristo como su Salvador y Señor de sus vidas y deciden cambiar de vida, deciden cambiar de rumbo, deciden, se convierten
Usted sabe qué quiere decir conversión. Conversión quiere decir dar media vuelta. Conversión quiere decir cambio de mente. Eso quiere decir conversión. Entonces, todas las personas que reciben a Jesucristo como su Salvador y Señor. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Salvador, pero también como su Señor. ¿Qué quiere decir eso de recibir a Jesucristo como Señor? Significa que Él es el que manda. Él es el que manda. No soy yo el que me mando. Es Él. Y aquí debemos de preguntarnos. Por eso yo decía, correcto. Si no estoy en la verdadera iglesia, no soy salvo, no puedo ser salvo, no voy a ver a Dios. Pero sí quiero decirle, yo quiero estar en la verdadera iglesia. Y por eso nos proponemos a leer este libro. Y yo le animo a usted, lea este libro, léalo. Léalo. No se quede usted con lo que le dicen los pastores. No se quede usted con lo que le dicen los sacerdotes. No se quede usted con lo que le dicen los hombres. Lea este sagrado libro. Y usted se va a dar cuenta cuál es la verdadera iglesia según la Biblia. A veces nosotros decimos, no, que la verdadera iglesia es aquella, que yo estoy. No, la iglesia somos nosotros. Y como podemos ser una falsa iglesia, o como podemos ser una verdadera iglesia, pero yo espero que usted desee ser la verdadera iglesia. Que Dios nos ayude, mis estimados. En la Biblia, iglesia nunca se refiere a un edificio. La verdadera iglesia es aquella que obedece a todo lo que dice la Biblia. Y vuelvo a resaltar esto. La verdadera iglesia es aquella que obedece a todo lo que dice la Biblia, a todo lo que dice. ¿Y qué dice la Biblia? No tendrá dioses ajenos. ¿Qué dice la Biblia? No te harás imagen de ninguna semejanza. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice un montón de cosas. Pero peligramos a que nosotros nos quedemos con que yo estoy en la verdadera iglesia. Peligramos en decir, yo estoy en la verdadera iglesia, pero no hay cambios en la vida. No hay cambios. Entonces, si estamos en la verdadera iglesia, demostrémoslo. A veces decimos que estamos en la verdadera iglesia, pero odiamos al prójimo. Lo odiamos. En el mundo hay un montón de religiones y gente que sigue sus religiones. Pero ¿sabe qué? Si yo estoy en la verdadera iglesia, ¿qué debo de hacer con estas personas? Yo debo de amarlas. Quizás no compartir, ¿verdad?, lo de ellos, porque la Biblia dice que no demos la bienvenida a la falsedad. Pero yo no puedo odiarles. Yo no puedo odiarles. No. ¿Y cómo es que digo que tengo la verdad y les odio? ¿Cómo es que digo que tengo la verdad y tengo envidia? No, tengo que demostrarlo. Dios es amor y el que está en la verdad ama. Y con este versículo, mi estimado, quiero terminar esta corta meditación. Estamos hablando de cuál es la verdadera iglesia según la Biblia. Y quiero leerle este texto de Santiago, capítulo 1, versículo 27. Y dice así, de la siguiente manera: si alguno piensa ser religioso entre vosotros, si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, oiga, y no refrena su lengua, la religión de tal es vana. Si yo digo que mi religión es verdadera y no refreno mi lengua, la Biblia me dice que mi religión es vana. Es vana. Lo que yo decía, pues, que cómo es posible que digamos que estamos en la verdad y mentimos y hablamos malas palabras. Hablamos aquellas grandes palabras, decimos chistes obscenos. Entonces la palabra de Dios nos dice esto:
Si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Si no hay cambios en la vida, mi amigo, ¿cómo me puede decir usted que está en la verdad? Si no hay cambios en mi vida, ¿cómo puedo decir que yo estoy en la verdad? Mi vida tiene que decir que estoy en la verdad. Su vida tiene que decir que está en la verdad. Y luego dice el versículo 27, la religión pura y sin mácula, como queriendo decir la religión verdadera, la iglesia verdadera, es pura y sin mácula delante de Dios. Oiga, esa es la verdadera iglesia. Los que practican la santidad, los que viven en santidad, los que viven esta palabra, son los que están en la iglesia verdadera. No son los que dicen, es la iglesia verdadera, esa pertenezco. No, no es así. Son los que viven esta palabra. Entonces dice aquí, la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas. Mire que es parte de la verdadera iglesia. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Quizás eso diríamos es aceptable, es fácil. Pero viene lo siguiente: y guardarse sin mancha de este mundo. Mire que Dios nos está diciendo que nos guardemos sin mancha. Esa es la verdadera iglesia, la que se guarda sin mancha. ¿Claros? Sí, ¿verdad? Muy claro. Muy claro. Que Dios nos ayude, mis estimados. Termino con esta reflexión, con esta meditación, y espero que nos ayude de gran manera. Si ustedes quieren enviar sus comentarios, con gusto los recibimos. Los leemos y esto nos ayuda. Y gracias a la persona que nos escribió, ¿verdad?, en el mensajito anterior, que Dios les bendiga grandemente. Será en una próxima ocasión. Dios les bendiga.